Hola hola, ¿cómo les va? Yo bien. En este video voy a hablar sobre los juegos de disparos en primera persona específicamente ambientados en un ambiente moderno con conflictos inspirados en la actualidad. Los ames o los odies, no se puede negar que tuvieron una gran influencia en el género de disparos en primera persona. Estos actualmente siguen siendo de los más populares dentro del género. Este video no es para atacar a estos juegos, sino explorar la razón de su declive. Estos, si bien ya existían anteriormente, estos a finales de los años 2000 es donde finalmente se consolidan como un género exitoso que estaba sobresaturado de juegos de la Segunda Guerra Mundial y eventos futuristas, siendo en su tiempo vistos como un aire fresco frente a la sobresaturación de los juegos mencionados. En mi opinión personal, a mí me gustan mucho estos juegos, pero tengo que reconocer que a partir de la década los años 2010, 2019, estos juegos empezaron a tener un gran declive en popularidad que hizo casi matar a este género hasta que finalmente poco a poco se está recuperando en la actualidad. Ese declive hizo que franquicias como Call of Duty tuvieran que empezar a utilizar ambientes futuristas para querer seguir siendo relevante, pudiendo evitar un destino donde tal vez, pienso yo, hubiera terminado igual que el resto de juegos del género, o sea, básicamente franquicias muertas. ¿Qué hizo que los juegos de disparos ambientados en la época moderna tuviera ese declive en la década anterior? Aquí voy a explicar las razones de por qué creo yo que contribuyeron a que su popularidad decayera. La razón fundamental es que el género empezó en algún punto sobresaturar el mercado, haciendo que rápidamente perdiera popularidad en la década anterior. Algo interesante si lo piensas, ya que este tipo de ambientes en estos juegos eran vistos como innovadores porque los anteriores, como la Segunda Guerra Mundial y las guerras futuras, ya estaban también sobresaturando el mercado. La primera, especialmente los juegos en la Segunda Mundial, ya eran vistos como anticuados a finales de los años 2000. El público quería ver algo más apegado a la actualidad, como los conflictos que estaban sucediendo. Pero como dije, después del lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare, muchas franquicias se inspiraron en su éxito para querer copiar su ambientación, consiguiendo éxito. A primera vista esto no tiene nada de malo, pero el problema es que se repitió la sobresaturación, saliendo juegos cada año. Ya muchas personas aficionadas a los videojuegos y críticos dentro del medio tildaran a este género de ser una mala influencia para la industria, por opacar no solo a otros géneros, sino también a los otros juegos de disparo en primera persona con mecánicas más tradicionales, como la saga Dawn, por ejemplo. Tengo que reconocer que fue un error para la franquicia Call of Duty tener que sacar juegos cada año, porque eso hizo que el rechazo hacia este subgénero incrementara. Entonces la sobresaturación fue el factor fundamental de por qué este subgénero tuvo su declive en la década anterior. Pero hay otro que creo que también aplica, y eso es lo que yo considero la falta de innovación narrativa. Algo que también creo que es importante. Con esto me refiero a que estos juegos en ese tiempo tuvieron problemas en querer innovar en cuanto a la temática de sus historias, aunque todas compartían ambientarse en la época moderna, algo que hubiera dado muchísimas oportunidades creativas al poder explorar muchísimos lugares del mundo. Yo pienso que esas oportunidades no fueron aprovechadas porque muchas de las narrativas repetían demasiado las guerras en el Medio Oriente y especialmente conflictos contra los rusos. Es cierto que no todos los juegos de este subgénero fueron así, porque claro que hubo excepciones, pero la mayoría sí usaban esos elementos narrativos de solo enfocarse en pelear contra árabes y rusos. No es que yo esté en contra de usar ese tipo de historias, sino mi problema es que casi no hubo diversidad de historias utilizando la ambientación moderna. Esto hizo también que el subgénero hubiera sido tachado por muchos de tener narrativas genéricas, e incluso acusaciones de promover intenciones propagandísticas, manchado aún más la reputación de este subgénero. A pesar de todo lo que he dicho, yo no odio este subgénero, porque en sus inicios, ahora que lo piensas en retrospectiva, fue un cambio necesario porque trajo un aire fresco. La época moderna puede ser igual de interesante que las ambientadas en un ambiente más de ciencia ficción si éstas hubiera explorado otras perspectivas y escenarios más allá del establecido. Como dije antes, espero que estos problemas no se vuelvan a repetir. En conclusión, la razón de por qué el género de guerra de moderna tuvo un declive es por la sobresaturación del mismo en un tiempo corto determinado, y el hecho que sus narrativas se estancaron en los escenarios del Medio Oriente y Rusia, habiendo muy poca diversidad y innovación narrativa. ¿Qué opinan de esto?